Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios que nos dio esta semana para estar por lo menos unos días, tal vez un poco más despacios y lentos que el agite que hemos tenido este año. Son los días festivos, Día de Acción de Gracias, y tuvimos mucho por qué dar gracias. Vamos a continuar nuestro estudio, hermanos, en Juan 8. Vamos a empezar en el versículo 31, ahí los quedamos la semana pasada. Vamos a continuar este evento que está ocurriendo, donde Jesucristo está teniendo esta discusión con estos hombres estudiados, estos judíos, fariseos, que están acertando que ellos conocen a Dios, que ellos saben, conocen las Escrituras, que conocen a Dios, que una posición muy alta, no un corazón humilde. Y vamos a ver cómo Jesucristo viene en unos pocos versículos a dar una enseñanza muy profunda que yo voy a intentar de cubrir unos de los puntos que el Señor habla, pero está llena de mucha verdad, de mucha revelación que el hombre no puede alcanzar más que solo el Espíritu Santo sea el que nos enseña. Vamos a dar comienzo. Juan 8:31, por favor. Dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad de venir aquí, Señor, otra vez a escudriñar tus Escrituras, a venir y pedir a tu Espíritu Santo que sea el que los ilumine y que nos dé la enseñanza, Señor, que venga a moldear nuestra alma, Señor, a edificar nuestro espíritu. Ayúdanos, Padre, por favor. En el nombre poderoso de Jesucristo, pedimos, Señor, que sea Jesucristo el Maestro, que sea el Espíritu Santo el que nos enseña, y no hombre. Perdónanos, Señor, si no buscamos más de ti cuando escudriñamos esta palabra. Ayúdanos, Señor, a siempre pedir y clamar que sea tu Espíritu Santo que nos lleve a la verdad, no hombre. En el nombre de Jesucristo pedimos esto. Amén. Bueno, como estábamos hablando, Jesucristo está teniendo esta discusión con estos hombres estudiados, y quisiera que meditáramos en lo que les dice en el versículo 8:32. Les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es esta verdad que Jesucristo quiere que ellos vengan a conocer? ¿Qué es lo que Él quiere que el hombre entienda? Porque ha venido a través desde el tiempo de Adán y Eva hasta el tiempo de Jesucristo. Hay una cobertura, unas tinieblas, una venda que está sobre los ojos de la humanidad, y hasta los hombres estudiados, la descendencia de Abraham, está confundida. ¿Qué es el propósito de Dios? Quisiera que fuéramos a Romanos 15, por favor. En Romanos 15 hay unos versículos que los ayudan a entender. Es algo que el apóstol Pablo escribió, pero creo que los da buena enseñanza a entender esta verdad. Dice así, Romanos 15, versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios. Noten ahí que Cristo Jesús es siervo de la circuncisión, y aquí está hablando de una circuncisión del corazón, no una circuncisión como
mandamiento que fue dado a Abraham. Y dice que cuando Jesucristo vino a ser este siervo para Dios, era para que mostrara la verdad de Dios. ¿Qué es esta verdad? Para confirmar las promesas hechas a los padres. Si recordamos en el principio, en Génesis, Abraham recibió una promesa del Padre. Y esa promesa, el cumplimiento de esa promesa es Jesucristo. Y veamos aquí en el versículo 9 qué grande y expansiva es esta promesa. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios, noten ahí, glorifiquen a Dios por su misericordia, queriendo decir, Dios tiene misericordia sobre toda la tierra, no solo el judío, pero también los que no eran de la descendencia de Abraham, de los que eran de la descendencia de los otros hijos de Noé, se podría decir. Dice aquí, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Noten aquí la unión que viene a traer Jesucristo. Cuando Él declara esta verdad, es la verdad que Él va a venir a traer todas las naciones de la tierra bajo su reino. A todos los que aceptan a Jesucristo y Él como su Rey y su Señor, no importa si son judíos o no judíos, pueden venir a ser unidos en Jesús. Versículo 11. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantare a regir los gentiles esperarán en él. Hermanos, nuestra única esperanza para nosotros que tal vez venimos de la descendencia de Latinoamérica, no de descendencia judía, porque pueden haber latinoamericanos judíos, nuestra esperanza es Jesús. Versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Noten ahí el cumplimiento de la promesa de la bendición que Dios le dio a Abraham viene a hacerse una realidad en Jesucristo, porque Él viene a llenar a todas las naciones que lo acepten con gozo y paz, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y aquí se agrega lo más importante, que es por el poder del Espíritu Santo que nosotros venimos a llegar a esa verdad. El Espíritu Santo es el que nos ministra a nosotros, hermanos, nos da la convicción del pecado, de juicio, y cuando nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, nosotros entonces venimos a ser hombres y mujeres que ahora tienen una sensibilidad a la palabra de Dios. Y cuando Jesucristo habla, entonces nosotros empezamos a ver que Dios es veraz, que Dios todo lo que Él dice, lo hace, que Él es fiel. Y en Jesucristo, Él vino a cumplir esa promesa que le hizo a Abraham, pero también la manera que Él hace el cumplimiento de esta promesa es en darnos de su Espíritu Santo para que nosotros abundemos en esa esperanza y estemos anticipando la venida de Jesucristo otra vez. Y no importa si somos judíos o no judíos, la promesa es para toda la tierra, porque en esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 22, y más adelante vamos a ver eso. Regresemos otra vez a Juan capítulo 8, por favor. En Juan capítulo 8, versículo 33, dice así. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Noten aquí la acertación que ellos dicen que nunca han sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Están ellos muy asombrados que Jesucristo les ha dicho que ellos son esclavos, que ellos no se creen que pueden estar bajo servidumbre de alguien o de algo. 34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y aquí está una verdad que Cristo viene a darnos a nosotros y le dio a ellos, de que el pecado trae esclavitud.
Muchas veces nosotros no estamos alertas o no estamos con ese conocimiento que cuando nosotros estamos en un pecado, estamos practicando un pecado, cuando estamos afuera de la voluntad de Dios, nosotros estamos siendo esclavos a algo o a alguien. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Como vimos la semana pasada, Jesucristo usa unas palabras muy directas, muy veraces, diciéndonos que si nosotros somos esclavos al pecado, entonces no permaneceremos en la casa. Y eso es lo que le está diciendo a los judíos en este día y nos dice a nosotros, que nosotros debemos estar constantemente buscando más de Dios, más de su Espíritu Santo, para que seamos limpiados y seamos regenerados. Porque con pecado no podemos llegar al cielo, no podemos. Es algo que necesitamos la justicia de Dios. Y Él hace este trabajo. El Espíritu Santo es el que hace y viene a limpiarnos. Noten aquí la última parte del 35. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquí Jesucristo ha explicado algo que, otra vez, no se había escuchado desde Adán hasta este tiempo. Que a través del Hijo de Dios, el hombre puede ser liberado del pecado. Muchas veces tenemos algo en nosotros que los da miedo, los da temor de decir, no, ¿cómo voy a ser yo limpio de error, de pecado? Cristo lo dice. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es una promesa y una verdad que Cristo nos está diciendo a nosotros, hermanos. Que si buscamos de Él y tenemos al Hijo en nosotros, si Él permanece en nosotros y nosotros con Él y el Padre con Él y el Padre con nosotros, entonces nosotros podemos ser uno en Dios. Y cuando tenemos esa comunión con Dios, entonces nosotros podemos ser personas que son mortales y humanas caminando en esta tierra, pero a la misma vez estamos llenos de su Espíritu Santo, que es Espíritu eterno. Entonces viene Él a darnos una capacidad para ser victoriosos sobre el pecado. Vamos a ver esto en Romanos 6:15, por favor. Otro capítulo en el mismo libro que vimos hace unos minutos, donde Pablo explica esto con un detalle muy excelente. Muchos de los evangelios, se podría decir que los evangelios, cuando uno los pone todos juntos, y quisiéramos decir qué es lo que dicen en resumen, todos los cuatro evangelios pueden caber en Romanos, en el libro de Romanos, porque Pablo le explica a los romanos, a la iglesia que está en Roma, qué es lo que Cristo vino a proclamar, qué es este evangelio, qué son estas buenas nuevas. Y aquí en 6:15 empezamos a ver una explicación que Jesucristo no le da a los judíos cuando estaba hablando con ellos, pero nos da a nosotros hoy día. Dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Vamos a ir un poco despacio en este versículo. Muchas veces, cuando el judío venía y aceptaba a Jesucristo y escuchaba y empezaba a entender que ya no estaba bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces los mandamientos ya toman otro lugar en la vida del creyente. Pero no es que los mandamientos o la ley es descartada o separada de nuestro caminar, sino que son un fundamento que toma un lugar menos, porque más arriba está la gracia, y la gracia nos conduce a cumplir toda la ley por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, y lo hacemos en la misma manera que Jesucristo nos dijo que lo hiciéramos, en amor. Pero cuando estamos viendo aquí en este versículo, dice, pecaremos porque no estamos bajo ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Es porque en el tiempo de Pablo ya se estaba predicando, ya se estaba anunciando que ya no necesitaba uno ser obediente a la ley. Y cuando estamos hablando de la ley, hermanos, estamos hablando de una ley que dice que nosotros no debemos de adulterar, por ejemplo. Jesucristo viene y toma ese versículo del adulterio y lo hace más lleno, más completo, más perfecto, es la mejor palabra,
porque Él viene a decir que no lo hagamos ni con nuestra vista, con nuestro corazón, sino que antes solo era en lo físico, ahora tiene que ser un poco más. En la ley decía que no debíamos de matar a alguien físicamente, pero Jesucristo viene y nos explica en el Sermón del Monte que tenemos que no tener enojo ni odio contra nuestro prójimo. Y ahí es donde viene la gracia a ser más que la ley. Entonces, Pablo tiene que explicarle esto a la iglesia de Romanos y les dice, en ninguna manera. No sabéis, versículo 16, capítulo 6, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Noten aquí que exacta es la palabra. No tiene vuelta de hoja aquí. Es exacta. Dice que si estamos en el pecado, entonces estamos expuestos para muerte. Pero que si estamos siendo obedientes, entonces estamos con acceso a la justicia. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquí Pablo los está explicando casi exactamente las palabras de Jesucristo. Pablo, a través del Espíritu Santo, tiene este conocimiento y esta sabiduría que puede explicar a veces lo que muchos no entendían, porque aquí lo dice, veniste a ser siervos de la justicia. Noten aquí que es un poco más profundo de lo que Jesucristo había enseñado. Jesucristo había explicado que del pecado, que eran esclavos del pecado, pero aquí viene a decir Pablo que en Cristo Jesús nosotros podemos ser siervos de la justicia. Versículo 19 dice, hablo como un humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir la inmundicia y la inequidad. Noten aquí que le está hablando a cristianos, no le está hablando a gente incrédula. Y les está enseñando y regarduyendo que ellos están en una debilidad humana porque no pueden entender que hay iniquidad presente en los miembros de ellos. Muchas veces el cristiano dice, ¿por qué si he recibido a Jesucristo, por qué si tengo el Espíritu Santo, todavía tengo esta tendencia a pecar y hacer un error? La razón es esta, porque esa naturaleza pecaminosa está en nuestros miembros, está en nuestro cuerpo. Y solo es cuando nosotros cedemos al Espíritu Santo que Él gobierne, es cuando nosotros tenemos esa victoria. Y dice aquí, vuestros miembros para servir la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Noten ahí que debemos nosotros presentar a nuestros miembros, a nuestro cuerpo, a toda nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro cuerpo, manos, pies, que nosotros constantemente los dediquemos a las cosas de Dios. Muchas veces no tenemos el cuidado con nuestros ojos, con nuestros oídos o con nuestra lengua, pero son miembros de nuestro cuerpo, que cuando nosotros le damos acceso al pecado, ocupamos el lenguaje del mundo, cuando ocupamos nuestros ojos para ver al mundo, para escuchar al mundo, entonces nosotros no estamos santificando a nuestros miembros. Es una batalla, hermano o hermana. Santificación, el enemigo, el mundo y nuestra propia carne no, lo van a hacer difícil y va a ser una batalla. Muchas veces hemos escuchado que venir a Cristo es ya todo va a estar bien. No es así. Si todo está bien, todo está mejor, todo se conduce a un lugar de una salvación eterna. Sí, gloria a Dios, victoria contra el pecado. Pero en ese caminar, en esa jornada, mientras estamos en este cuerpo, vamos a estar con esta batalla, que el único que nos puede dar la victoria es Jesucristo. Entonces, diariamente debemos de buscar de arrepentirnos de nuestros pecados, diariamente debemos nosotros pedir la llenura del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos venga a equipar y vengamos a tener victoria y no ser esclavos al pecado, porque eso es muerte.
pero que vengamos a ser siervos de justicia para recibir la justicia que Cristo nos dio cuando Él murió en la cruz. Vamos a ir de regreso a Juan capítulo 8, versículo 38 esta vez. Quisiera que viéramos aquí en Juan 8, 38, algo que Jesucristo habla, que debemos de escudriñar un poco más. Dice así: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Noten aquí que Jesucristo viene ahora y trae otra revelación, otra enseñanza. Que hay personas en este mundo que están, como Jesús, hablan lo que conocen, lo que han visto del Padre. Pero hay otras personas que están afuera del Padre y que estas personas hacen lo que oyen y escuchan de otro Padre. Vamos a ver primero en Gálatas 1, por favor, lo que Jesucristo hizo a través de conocer al Padre, de escuchar al Padre, de ser obediente a lo que el Padre dice. Gálatas capítulo 1, vamos a leer 5 versículos del 1 al 5. Otra vez Pablo aquí, explicando la profundidad de la enseñanza de Jesucristo. Gálatas 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Noten aquí que él está dando sus credenciales de quién es el que lo ha enviado como apóstol, porque apóstol significa enviado. Entonces dice, por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Noten aquí que nos da otra revelación. El que resucitó a Jesucristo fue el Padre. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos midiendo esto cuidadosamente, estamos viendo que Dios el Padre es el que le dijo a Jesucristo que no tuviera temor, que siguiera adelante en obediencia, haciendo su ministerio en la tierra, porque el Padre lo iba a resucitar. Pero también aquí nos dice que la gracia y paz vienen de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Padre a sus hijos les da esa promesa. Que aunque tengan dificultades, aunque tengan conflictos adentro, como Pablo dice, creo que en Corintios dice, hay conflictos adentro de nosotros y afuera de nosotros. Nosotros en nuestro caminar espiritual, nuestro caminar en esta tierra, vamos a tener esto. Pero el que los va a dar la paz y los va a dar el gozo es Dios. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Un versículo muy importante para cada cristiano. Muchos cristianos no quieren recibir esta palabra, que dice aquí que Jesucristo vino a ser dado por el Padre para liberarnos de nuestros pecados y de este siglo malo. Hermano, hermana, si volteamos a ver alrededor en nuestra sociedad, en los gobiernos terrenales, son malos, no son buenos. Solo Dios es bueno. Conforme a la voluntad, noten aquí, el que tuvo la voluntad de dar el Hijo para que fuéramos nosotros libres de nuestros pecados y de este siglo malo, y ahora somos embajadores de un reino celestial, fue la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es el Padre que Jesucristo les estaba hablando a los judíos en Juan 8, lo que estamos viendo antes, cuando él empieza a decir en ese versículo 8:38 que hay dos padres y que él conoce y hace la voluntad de su Padre. Esto es, que el hombre sea liberado del pecado y de obediencia y de las ataduras de este siglo que es malo. Y este siglo es esta era, este tiempo donde el hombre tiene gobierno sobre la tierra, pero detrás del gobierno del hombre
hay potestades, principados que están manejando la voluntad de otro padre. Y eso lo vamos a ver en unos minutos aquí. Regresemos a Juan 8:39. Como dije en el principio, aquí Jesucristo está dando una enseñanza muy profunda que nunca más, antes de que Él viniera, había sido dada al hombre. Juan 8:39 dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haráis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió, porque no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, y aquí está la introducción a ese otro padre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Se recuerdan la verdad que hablamos antes? Aquí Jesucristo está trayendo y encapsulando toda esa enseñanza. Cuando hablaba mentira, de suyo habla. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¡Qué enseñanza más profunda! Enseñándonos, hermanos o hermanas, que nosotros, si estamos escuchando a Dios Padre, entendemos lo que Él nos pide, entendemos que es la voluntad de Él. Pero cuando estamos afuera de Dios Padre, entonces nosotros no entendemos, no escuchamos, como dice en el versículo 43, no entendemos ni lenguaje, porque no podéis escuchar la palabra que Él nos dice, la palabra de verdad, de liberación. Vamos a expulgar un poco más este versículo 8:39, donde Jesucristo les dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuesteis hijos de Abraham, las obras de Abraham haráis. Vamos a Génesis 22. Vamos a ver la obra, una de las obras de Abraham. Abraham, claro, dejó a su tierra, su parentela. Eso lo vemos en Génesis 12. Pero en Génesis 22, Abraham hace algo que parece que no había hecho nadie antes. Y desde ese tiempo no sé si hay un lugar en la escritura que alguien cumpla esta voluntad de Dios en la manera que Abraham lo hace. Por eso Jesucristo viene y trae de recuerdo la obra de Abraham. Capítulo 22, versículo 9. Dice así: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Si no han leído esto antes, hermanos, Isaac es el hijo de la promesa. Es el hijo que Abraham tuvo de 100 años, cuando ya estaba muy anciano, cuando su esposa Sara ya estaba de una edad muy tarde, y cuando ellos tuvieron a este hijo, era lo que más amaban. Pero aquí Dios lo ha llamado a Abraham a que lleve su hijo y lo haga un sacrificio. Noten que la obediencia al mandamiento de Dios que Abraham tiene, una obediencia fiel, porque él cree y teme a Dios. Y sabe que si Dios le dio este hijo,
Aunque él estaba anciano y su esposa estéril y anciana, ¿qué es imposible para Dios? Pero cuando alguien tiene esa fe en Dios y tiene ese conocimiento de Dios, entonces maneja su vida en otra manera y no es terrenal. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que, noten aquí, ¿qué es lo que Dios dice? Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios se agrada cuando nosotros tenemos temor a Él, o una reverencia. O se podría también ilustrar de esta manera. Cuando nosotros conocemos quién es Dios Padre y nosotros con un corazón humilde y sencillo decimos: solo tú sabes, Señor, yo no sé. Esta es la única manera que creo yo siento que en el espíritu que Abraham podría haber llevado a cabo esta acción de poner su hijo en la leña como un sacrificio y listo ya para hacer ese sacrificio, porque él temía a Dios, creía quién es él, el Dios que creó todo el universo, y que él no podría negarle a Dios. Es algo de meditar, hermanos, que nosotros estaríamos dispuestos a entregar a nuestros hijos si Dios nos se los pide. ¿Estaríamos dispuestos a entregar un ministerio que Dios nos ha dado? ¿Estaríamos dispuestos a entregar todo lo que tenemos, sea material o espiritual, en obediencia a Dios? Pero Dios es bueno. Y aquí vemos en versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí vemos como Dios nunca los va a hacer daño, no nos va a hacer pedir algo que sea malo, sino que Él ya tenía en su providencia dispuesto a este carnero para que tomara el lugar de Isaac. Pero era una prueba para Abraham para ver si él temía y obedecía a Dios. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, noten la bendición que Abraham recibe cuando él hace esta obra buena delante de Dios, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Uno de nuestros enemigos, hermanos, es Satanás. Uno de nuestros enemigos es el mundo. Uno de nuestros enemigos, hermano o hermana, es nuestra carne. La bendición que Abraham recibió es recibir el Hijo de la promesa, que es Jesucristo, el único que nos puede liberar de todo mal. Pero para llegar a ese lugar, Abraham tuvo que estar dispuesto a darle todo a Dios, a darle todo lo que él poseía, hasta lo que él amaba más, que era el hijo que él había esperado, se podría decir, toda su vida. Un hombre de 100 años, al fin tener un hijo, pero era su único hijo. ¿Cómo es que él iba a entregar la única posibilidad de él tener una descendencia después de todo lo que había hecho, había jornado en esta vida? Pero por amor a Dios, por temor a Dios, por obediencia a Dios, él lo hizo. Y esto es lo que Jesucristo está trayendo a la luz a los judíos. Que si de veras son de descendencia de Abraham, tienen temor a Dios, hacen obras buenas, levantar altar. Pero estamos viendo que ellos no se manejan de esta manera. Los argumentos que usan, los pensamientos que utilizan, no conociendo la Escritura,
no temiendo a Dios, viendo que el Hijo de Dios ha llegado, ha hecho obras buenas de sanación, levantando muertos, pero todavía están ellos en sus propios pensamientos, lejos de Dios, esclavos al pecado, esclavos a la ley y no sometiéndose a Dios. Vamos a ver aquí en el siguiente versículo, Juan 8:41, si podemos ir ahí de regreso, cómo Jesucristo trata este asunto un poco más. Les dice, Juan 8:41, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, que les está señalando. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre, no somos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Quisiera que veamos aquí que ellos usan este término de acusar a Jesucristo de que Él es nacido de fornicación. Primero lo están insultando, pero también dicen ellos que ellos tienen a un Padre y dicen que es Dios Jehová el que creó los universos, pero es otro. Y la conducta que había hablado que ellos están teniendo con Jesucristo, en la manera que son tan orgullosos, tan seguros de lo que ellos saben, es algo que me recuerda de las características que Satanás tiene. Y vamos a Isaías, por favor, Isaías 14. Isaías 14, para que veamos cómo es estas características de Satanás o del padre que Cristo les está señalando, del padre que es Satanás. Es algo muy triste, da un poco de pausa en nuestro ser, hermano o hermana, cuando meditamos que Jesucristo nos diga que no somos hijos de Dios, pero somos hijos de otro Padre. ¿Y qué es ese carácter, esa manera de pensar, de manejar? Y si han notado en este capítulo 8 y también en el 7, los judíos, los oficiales, los líderes, se manejaban de una manera, de una conducta que es muy arrogante, muy orgullosa. Y aquí en Isaías 14, versículo 11, vamos a ver estas características y quién las manifestó desde el principio, antes se podría decir hasta de la tierra. Vamos a ver Isaías 14, 11. Unos versículos que nos hablan de Satanás, pueden verlo en Isaías y Ezequiel 28, son dos capítulos, Isaías 14 y Ezequiel 28, que muchos creen que está hablando de Satanás, y eso es lo que yo observo aquí también. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Noten aquí, Satanás y sus características, soberbia y música. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Aquí viene una condenación que Dios está dando a este ser. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. ¿Recuerden el siglo malo? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Noten aquí una serie de voluntad de que Satanás estaba demostrando. En versículo 13 dice, subiré al cielo. Aquí dice que él subirá. En lo alto, junto a las estrellas de Dios. Segunda, levantaré mi trono. Noten que él dice que él lo hará. Y en el monte del testimonio me sentaré. Tercera, ves que él dice, yo haré esto, yo subiré, yo me levantaré, yo me sentaré a los lados del norte. Cuarto anuncio de yo. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré, quinta, semejante al Altísimo. Esto es algo que estaba sucediendo delante de Jesucristo en Juan 8. Que esos hombres se sentían tan capaces que estaban juzgando de parte de Dios. Muchas veces en las escrituras leemos que ellos dicen que lo están haciendo las cosas, las obras de Dios, pero
como vimos la semana pasada en nuestro estudio en Juan 7, si conocen a Dios y Dios es amor, ellos tenían que manifestar las obras del Padre Celestial, no las obras de este hombre, de esta criatura, disculpen, Satanás no es un hombre, es una criatura. Versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y aquí en esa última parte nos habla que él cayó del cielo. Y al caer había un abismo ahí. Y tiene dos lados. Eso lo vimos la semana pasada en Lucas 16. Bueno, ahora estamos teniendo una ilustración más detallada a través de la escritura del carácter de Satanás y los hijos de Satanás, cómo se manejan con esa soberbia que ellos alcanzarán. Hoy día el hombre es traicionado otra vez por Satanás continuamente, porque tanto comercial, tanto anuncio que dice, si tú quieres, tú lo puedes hacer. Si tú trabajas, si tú haces esto, si tú lo puedes alcanzar. Ten fe en ti mismo. Todas esas son enseñanzas del enemigo. Es una mercadería que se usa hoy en el mundo para producir en nosotros esa soberbia, esa arrogancia, que nosotros decimos, sí, yo no necesito de Dios, yo no necesito de nadie, yo soy independiente, yo puedo alcanzar lo que yo me pongo como propósito. Tengamos cuidado, hermano o hermana, porque de esa misma carácter, esa misma raíz es la que hizo que estos hombres vinieran a atacar a Jesucristo. Y Jesucristo ahora viene y les habla con palabras más fuertes para enseñarles quiénes son, pero no lo recibieron. Regresemos a Juan 8:43. Dice así, vamos a leer del 43 al 45. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Noten aquí, Jesucristo está haciendo esta pregunta, que ¿por qué es que no están escuchando lo que Él les está enseñando? ¿Por qué no creen? Si Él está está dando una enseñanza que está apoyada, soportada por las Escrituras. Y si ellos conocen las Escrituras, ¿por qué no la entienden? ¿Por qué no escuchan su palabra? Él les está hablando continuamente y es como que entra de un oído y sale del otro. No meditan, no toman una pausa para decir, debemos de meditar esto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y aquí lo dice Jesucristo, el padre que ellos tienen. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Noten el deseo. Porque Jesucristo ya sabe qué es lo que quieren hacer con él. Quieren arrestarlo, eso lo vimos en los capítulos anteriores. Quieren ponerlo delante de un juicio. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Noten otra vez que Jesucristo llega a la verdad. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Quisiera que fuéramos al libro de Job, para que veamos por qué Jesucristo dice, Él ha sido homicidia, en el versículo 8:44, Él ha sido homicidia desde el principio. Vamos al libro de Job. Job es un libro que es muy antiguo, hermano, hermana. Es un libro que fue escrito antes de los primeros 5 libros que Moisés escribió. Este libro muchos creen que es el más antiguo. Fue escrito posiblemente antes de Abraham o en el tiempo de Abraham, pero es un libro que tiene ese tiempo o es tan antiguo, es la palabra correcta. Primer capítulo de Job, versículo, vamos a leer del 9 al 19. Aquí está sucediendo una junta en el cielo, y en esta junta en el cielo están los hijos de Dios, y entre ellos se ha infiltrado, ha llegado Satanás. Y él llega a acusar a alguien, él llega para hablar de alguien, y su intención, como lo dice Jesucristo en Juan 10:10, es matar, hurtar y destruir.
Y veamos cómo por qué Jesucristo dice, Él ha sido un homicida desde el principio. Él ha sido un asesino desde que comenzó todo. Respondió Satanás a Jehová, Job 1:9. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? No tiene aquí la manera, la astucia que usa para tratar de traer este asunto, esta prueba, este castigo sobre Job. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Noten ahí cómo Satanás dice, si yo conozco el carácter del hombre y yo sé por qué razón te sirve, por qué te teme Dios. Y claro, si leemos el libro de Job, vemos que Job no cambió de tener reverencia a Dios. Sí llegó un momento de orgullo, pero él siempre tuvo ese temor y esa reverencia a Dios y lo comprueba porque en el capítulo 40, él lo dice que él no lo conocía en esta manera, pero él se doblega su alma delante de Dios. Pero Satanás aquí en estos versículos, miren cómo es homicidia. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 16. Aún estaba él hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo. No entienden aquí. ¿Quién es el que en realidad hizo que bajara este fuego del cielo? Ustedes ya lo saben. Que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Noten aquí que ya ahora Satanás, para comprobar lo que quiere comprobar, él no le importa si sufre Job, su familia, sus pastores. Todavía estaba él hablando, versículo 17. Vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí podemos ver mucho en estos versículos. Vemos que a Satanás no le importa, no tiene valor a la alma o a las personas. Él hace y deshace. Usó este intercambio, este diálogo con Dios para recibir permiso para hacerle daño a Job. Y trajo fuego del cielo, trajo a ladrones, trajo a asesinos, trajo hasta un viento. Muchas veces vemos algo alrededor de nosotros, puede ser un incendio o viento. Si Dios permite todo eso, pero el que hace mal muchas veces contra nosotros es Satanás. Si Dios lo permite, Él lo lleva a cabo. Hermano, no sé si han meditado cómo es que nosotros podemos sobrevivir. Hermano, hermana, si fuera la voluntad de Satanás, el mismo que vimos en Isaías 14, Él ya hubiera destruido toda la tierra y toda la humanidad. Pero es Dios y su Santo Espíritu el que los protege hoy día para que Él no lleve a cabo esto. Por eso Jesucristo dice, Él es mentiroso, acusando a Job, y Él es homicida. Eso es lo que Jesucristo estaba trayendo a la luz en este versículo. Regresemos a Juan 8. Vamos a darle ya final a esta enseñanza. Juan 8:47. Dice aquí, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.
Muchas veces nosotros estamos trabajando, tratando de ministrar a alguien y no nos escuchan. Hermano y hermana, tengamos sabiduría para saber quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Jesucristo lo dijo él mismo. El camino es ancho y son pocos los que encuentran el camino a la vida y la salvación. También lo dice, muchos son escogidos, muchos son llamados, pero pocos los escogidos, disculpen. Muchos llamados, pero pocos los escogidos. Aquí está otro versículo que nos dice que Dios, no todos escuchan de Él, no todos conocen a Dios. Vamos a Primera de Pedro para darle conclusión aquí a este versículo que nos dice que los que son de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver aquí en versículo 22. Veamos lo que Pedro nos insta. Aquí es el apóstol Pedro, que nos insta a qué es lo que debemos de hacer cuando nosotros conocemos a Dios, cuando somos de Dios. Capítulo 1, versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Aquí estamos uniendo muchos elementos a lo que descubrimos ahora. Purificando nuestras almas por la obediencia. ¿Se recuerdan? Cuando nosotros obedecemos, ¿a quién obedecemos? Es el que nos otorga el premio o la recompensa. Si obedecemos al pecado es la muerte, si obedecemos a Dios es la justicia. Por la obediencia a la verdad, escuchando el evangelio que Cristo nos dio, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Noten ahí lo que los judíos y oficiales no estaban haciendo con Jesucristo. El que es de Dios escucha y cómo iban a lastimar a Jesucristo con las obras que él había hecho. No importaba que él había hecho estas obras en un día de reposo. Lo que importaba o que era mejor era amar, era conocer al Hijo de Dios. 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es como nosotros podemos ser renacidos, hermanos. Si alguien dice, ¿cómo es que yo voy a ser regenerado y cambiado? Es a través de su Espíritu Santo que nos enseña y los lleva a toda verdad, pero lo hace a través de estas santas escrituras. Entre más meditamos en esta palabra, más limpios seremos, más lavados por la palabra, y seremos renacidos y regenerados. Versículo 24. Porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Una palabra que el Señor nos habla a nosotros, que entendamos nuestra condición. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra que ellos no querían recibir. Estos hombres están argumentando con Jesucristo. No querían recibir esta palabra, porque ellos no eran nacidos en Dios. Capítulo 2, versículo 1, porque continúa aquí. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Noten aquí que Pedro nos está hablando a nosotros, la iglesia, los discípulos de Cristo, que desechemos toda la malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos a la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermano o hermana, esos hombres y judiciales fariseos que estaban delante de Jesús no habían gustado de la benignidad del Señor. No podían ellos recibir la gracia que había sido derramada sobre esa descendencia de Abraham. Estaban cegados en sus ojos. No escuchaban que Jesucristo les hablaba, pero no recibían. No podían ver cómo se debe de temer a Dios, cómo Dios cumplió su promesa con Abraham y a la descendencia de Abraham la sacó de la esclavitud en Egipto.
y los vino a hacer libres en un desierto para que lo alabaran y lo siguieran y siguieran sus mandamientos. Y no podían ver y entender que por desobediencia murieron en ese desierto y no pasaron a la tierra prometida. Y así a través de las Santas Escrituras, sea el pueblo de Dios, los israelitas, los judíos, los hebreos, que son de la misma sangre, o Job, no podían entender que lo que necesitaban ellos es buscar las cosas buenas de Dios y tomar el carácter de Dios, no el carácter de Satanás, como vimos en Isaías 14, sino el carácter de Dios, de un corazón humilde y sencillo que se doblega y tiene temor a Dios, se doblega delante del Creador del universo. Eso es lo que Jesucristo estaba haciendo ahí. Estaba trayendo una división con su enseñanza, con su palabra, que hay unos que son de Dios y hay otros que no son de Dios. Y eso, hermano o hermana, los insta hasta hoy día el Señor, que sigamos buscando de Él para llegar a toda verdad, para llegar a la vida, para llegar a ese camino que nos da una vida en eternidad con nuestro Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Que el Señor nos enseñe y nos ministre, Señor. Que el Señor nos ministre a cada uno de nosotros en nuestro corazón y nuestra alma. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu bendición. Señor, nosotros no somos dignos, Señor, de recibir, Señor, esta grande salvación. Pero a ti te plació esto, Señor. A cada uno de nosotros que estamos escuchando y creemos en tu Hijo Jesús, que hemos buscado de tu Espíritu Santo. A cada uno de nosotros, Señor, tú nos llamaste y nos elegiste antes de la fundación del mundo. Para ser, Señor, tus instrumentos, tus discípulos, tus hijos y hijas en esta tierra. Ayúdanos, Padre, a entender, Señor, tu palabra, para ser obedientes y no ser descarriados, no ser engañados, porque ya vienen días difíciles, días llenos de engaño, donde la palabra de Dios es mal interpretada, donde la palabra de Dios, Señor, es adulterada. Que podamos recibir, Señor, la palabra no adulterada, que podamos tener temor a ti, que podamos amar a tu Hijo, amar al prójimo, que podamos ser un testimonio a todas las naciones. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pedimos esto, Padre. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo, hermano o hermana, y que el Señor los siga bendiciendo. Visítanos en nuestra página de fuentedeaguaviva.org y que tengan una semana buena en Cristo Jesús. Bendiciones.